Cuando hablamos de branding, muchas veces pensamos en los colores, en el diseño, en logo y todo lo visual de una marca. Sin embargo, hay un elemento del branding que muchas veces pasa desapercibido y es la voz de tu marca. Y cuando hablo de la voz, sí, hablo de la parte de esos escritos que compartes, ¿no? En las redes, en tu newsletter, etcétera. Pero también en la voz dentro de tu podcast. La voz de tu podcast tiene que estar completamente alineada con ese branding que estás creando y esa identidad de marca, como quien dice. ¿Qué papel juega tu podcast dentro del branding de tu marca? Pues bueno, de eso hablamos hoy. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Hola, gracias por prestarme tus oídos para otro episodio de Alto y Claro. El branding es un tema porque muchas veces, como te decía, nos imaginamos solo la parte visual y se nos olvida que la marca tiene una voz. Y no solamente te estoy diciendo de la voz esta que se escucha en el podcast, ¿no? Te estoy hablando también de cómo te comunicas con tu audiencia, cuál es esa identidad de marca que se lee y que también se escucha. Me refiero a cómo haces sentir a tu audiencia cada vez que te leen o te escuchan, esa experiencia que tienen cada vez que dan play o que entran en contacto con tu marca. Es el lugar que ocupas en su mente y en su rutina. Y aquí es donde el podcast juega ese papel diferenciador de los otros medios que se utilizan para marketing. A diferencia de estos otros medios y de estos otros canales, el podcast no compite por atención inmediata porque no es un medio en el cual puedas irte viral, por ejemplo, sino que el podcast se convierte en este espacio que acompaña, este espacio que nutre a tu audiencia y este espacio que puede empezar a colarse en lo cotidiano y en la rutina de tu audiencia. Porque escuchar un podcast es muchísimo más intencional. No es como en las redes, por ejemplo, que la gente empieza a scroll y ahí se quedan un rato, sino que cuando decides que vas a escuchar un podcast, por lo regular te enganchas y te quedas escuchando ese podcast por lo que sea la duración de la actividad que estás realizando muchas veces. Si saliste a caminar, si saliste a yoguear, si saliste a hacer ejercicios, si estás cocinando, si estás limpiando, si estás haciendo alguna tarea repetitiva que no necesita demasiada concentración de ese lado de tu cerebro y puedes dividir tu cerebro y escuchar otra cosa a la vez más allá de música, ahí el podcast está vigente. Por lo tanto, hay una intencionalidad. La persona que escucha el podcast intencionalmente quiere recibir esa información y busca precisamente un tema que le vaya a interesar. Por eso, aunque con el podcast la relación es un poco más lenta y es distinta, obviamente, que con las redes, es mucho más profunda y para mí, la verdad, es muchísimo más sostenible. Porque cuando alguien escucha tu voz, empieza a reconocer tu tono, la forma en la que explicas, conecta con tus trenes de pensamiento, con la manera en la que tú explicas algo, con la manera en que hablas, en que comunicas. A lo que voy con esto es que con un podcast tu voz se convierte en la identidad de tu marca y cuando usas tu podcast como parte de ese andamiaje de marketing, esa voz es importante que esté conectada con todo lo que se relaciona con tu marca, no solamente con los colores, con el diseño y con cómo se ve, sino que se conecta mayormente a la parte emocional. ¿Cómo tú quieres que se sienta tu audiencia? ¿Cuáles son esas emociones que tú quieres que la audiencia sienta cuando está conectando contigo a través de la voz? Porque no es solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Con el podcast puedes ver un proceso de pensamiento, por ejemplo, porque tienes el espacio para crear esa profundidad en la que no solamente presentas un tema y ya, sino que puedes abundar más acerca de ese tema, puedes ir a profundo, desmenuzarlo, completamente analizar un punto. Y te puede llevar desde eso hasta un resultado final, por ejemplo, que quieras exponer con tu audiencia. Y este punto de conexión con la voz, yo creo que es parte de lo que crea esa confianza con tu audiencia. Esa repetición, esa coherencia, esa presencia va a hacer que la audiencia conecte contigo. Y los diseñadores gráficos saben de esto, buscan esa coherencia y unión visual. Pues esa misma coherencia debe buscarse en el audio. Es crear una pertenencia y una conexión con algo tan sutil como la voz, pero que conecta profundamente porque es sumamente íntimo.
Por eso es que nosotras en Podcasteras Media insistimos en que el podcast es parte de la marca y no es un accesorio más, no es una herramienta aparte de la estrategia de marketing. Es parte de ese andamiaje completo de marketing y tiene que estar conectado al ecosistema. Si no has escuchado los 2 episodios anteriores en donde te hablo acerca del ecosistema de la marca y te hablo acerca de la ruta del oyente, te invito a que le des el link en las notas del programa porque ahí te lo explico un poquito más a profundidad. Y si te dan dudas, porque me ha pasado que me dicen, pero es que si la gente no conecta con lo que estoy diciendo, piénsalo de esta manera. Parte de ese branding, precisamente, no es agradarle necesariamente a todo el mundo. Tú no eres un billete de 100. Tú lo que necesitas es conectar con la audiencia precisa, la audiencia correcta, que es la que va al fin y al cabo a comprar tus servicios y a conectar con tu marca. Para eso no puedes hablarle a todo el mundo, le tienes que hablar a alguien en específico y creando esa identidad de marca, creando esa voz que identifica tu marca, vas a poder hacerlo. Me gustaría que hoy te quedes pensando en que tu podcast no solamente provee información, sino que comunica la identidad de tu marca. Si tu voz y la voz de tu podcast, de tu programa y la voz de todos tus medios están alineadas y conectadas, el podcast se convierte en una parte esencial dentro de ese ecosistema de marca, que es al fin y al cabo una experiencia. La gente va por la experiencia. Cuando tu podcast está alineado con tu marca, deja de ser sencillamente contenido, deja de ser comida y empieza a ser una experiencia completa. Con eso te dejo y te pregunto, ¿tu podcast sientes que está alineado con tu marca o sientes que estás hablando por un lado una cosa, por otro lado otra y te estás volviendo loca? Déjamelo saber en los comentarios si estás en Spotify o YouTube o envíame un mensaje directo en Instagram a Mayra Ortiz Nieves. También me consigues en podcasterasmedia.com. Yo por el momento me despido, pero nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre, porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.